Amigas, bienvenidos a un episodio más de Cultura Política a través de Cable Media. Señores, una semana interesantísima para Santiago y el país. Se aproximan las elecciones municipales ordinarias y bueno, venimos de unas elecciones municipales de hace 4 años un poco traumáticas y que sentaron un precedente interesantísimo para la historia democrática de nuestro país. Sin embargo, estamos con las esperanzas puestas en que será un proceso transparente, un proceso organizado, lleno de civismo, como bien saben hacer los santiagueros y santiagueras. Y me place una vez más recibir en este espacio a un candidato a regidor de mi circunscripción, dicho sea de paso, aunque no de mi partido, pero evidentemente con una alta valoración de mi parte por su perfil. Él es licenciado en Derecho y un emprendedor social y comercial con valores cristianos, así se define. Podría yo decir, uno de los jóvenes promesa de nuestra ciudad y hoy ha decidido, al igual que yo y muchos otros jóvenes, participar. Diría en cualquier otro espacio, pasar de las palabras a los hechos y de la crítica a la acción. Con Exacto. nosotros, César Mejía. Bienvenido, César. Bienvenido, José. Ahí tienes, acércate el micrófono. Bienvenido a esa audiencia de Cultura Política. Agradecer a Cabel Media Group por la oportunidad de darle más alcance a lo que uno propone, que es algo muy, muy bien recibido en esta ciudad de Santiago. Mira, César, nosotros tenemos una especie de dinámica que la lidera siempre Vega, José Ok, Vega, y es hacer una reflexión sobre una frase. ok. Y hoy el equipo de producción me ha colocado una frase de Winston Churchill, primer ministro de Estados Unidos entre 1940 y 1945. Todos saben el rol protagónico que tuvo Churchill en la historia del En la mundo. segunda, en la Guerra Mundial. Sí, y por eso digo del mundo, porque sus aportes y su liderazgo marcaron una Claro. pauta importante. Y la frase dice lo siguiente: la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. Cuéntame, César, ¿qué reflexión tienes sobre esta frase de Winston Churchill? Mira, esa frase de inmediato me vino a la mente que entiendo que morir muchas veces en política son los cambios de paradigmas que en el proceso dentro uno comienza a tener, porque una cosa es lo que uno piensa en el camino y sin embargo tomando acción uno comienza a ver otras aristas y uno está dentro que tiene otra perspectiva y es posible que en algún momento tú cambiar de una posición a otra, eso significa una muerte. Y también con respecto a los objetivos, puede ser que en un momento un proyecto tuyo sea exitoso, una iniciativa que tú propongas tenga éxito y otra no. Muy bien. César, ¿hay algo que haya cambiado de César Mejía el ciudadano a César Mejía el candidato a regidor? ¿Qué perspectiva tenías tú del rol de un candidato a regidor que ahora tú dices, caramba, pero no era como yo pensaba? ¿Qué es Mira, eso? muy buena pregunta, porque algo que yo siempre menciono es que antes de yo dar este paso como candidato a regidor, yo decidí involucrarme en las comunidades de mi sector. Yo presidí la Junta de Vecinos 4 años en el sector de la Villa Olímpica y eso me permitió yo conocer, como ver desde dentro cómo se gestionan las iniciativas, como muchas veces eso mismo, que desde fuera es una cosa y desde dentro otra. Y yo entiendo que a grandes rasgos no entiendo que haya cambiado nada porque he venido haciendo un trabajo social y comunitario que me ha permitido tener esa experiencia y con la intención de que en el momento que yo diera el paso fuera un paso coherente. ¿Qué te digo? Bueno, he crecido en el proceso Muy bien. porque ¿qué ha cambiado eso? Botar la vergüenza en muchos Ujú. sentidos, salir de la zona de confort, que es algo que uno se lo va ganando en el día a día. Y siento que hoy yo soy mejor persona que antes
de tomar la decisión. Qué bueno. Eso siento que es algo que Qué pudiera bueno. decir. Y qué bueno que nuestra generación esté viendo la política como un espacio de servicio, que, como lo que es. Entonces, ahí es donde me preocupa muchas veces que hay muchos jóvenes en política que son jóvenes de edad, pero viejos en pensamiento. Y cuando me refiero a eso, no necesariamente a grupo etario, sino en ideas. Ok. ¿Cuáles son las ideas que tú tienes para la sala capitular el Consejo Edilicio de Santiago? Mira, José, voy a empezar por algo que tú mencionaste y el servicio. Precisamente mi proyecto político tiene un eslogan es unir para servir, pero más que un eslogan, eso es una filosofía. Yo considero que unir para servir, más que César Mejía, su fortaleza es poner a disposición de Santiago la experiencia de múltiples jóvenes, personas profesionales en distintas áreas que la vida me ha dado la oportunidad de tener cerca y podemos tener un proyecto con fortaleza en distintos temas, porque los aspectos comunitarios de la ciudad son bien amplios. Y eso yo entiendo que es como la base, porque hay muchas cosas, yo puedo tener dominio, que te voy a decir en algunas cosas puntuales, sin embargo, van a llegar a mí diferentes temas, diferentes necesidades, y yo como regidor, mi deber es abordarla. Y para eso yo cuento con ese grupo de personas que a través de este proyecto se ha unido y que esa es la filosofía que guía mi proyecto. Ahora, respondiendo específicamente a lo que tú mencionas, yo tengo 3 propuestas principales. La primera es promover el bienestar integral de los ciudadanos, en el sentido holístico, el bienestar espiritual primeramente, como tú mencionaste, yo tengo valores cristianos y sé lo positivo de lo que es tú pertenecer a un grupo, una religión, independientemente de la que sea. También el bienestar emocional. Claro. Las emociones son las que guían tu pensamiento y tú pensando luego toma acción. Y el bienestar económico. ¿Y por qué me puse atención a esa propuesta? Precisamente porque en mi caso, emprendiendo, joven, a veces como uno va persiguiendo algo y descuida otro tema. Y ese tema en algún momento te puede crear un inconveniente o tú puedes descuidar algo que quizá más adelante tú logres un objetivo pero pierdas otras cosas. Y entiendo que ese bienestar emocional, físico, intelectual apalanca al ser humano en todas las áreas de su vida. Si tú te sientes bien, tú vas a ser productivo, va a tener una familia que va a tener buenas relaciones y entiendo que como ciudadano eso a todo el mundo le puede hacer bien. Ahora, llevándolo al terreno, desde el ayuntamiento, nosotros tenemos múltiples espacios públicos que se pueden utilizar para promover actividades del bienestar físico. Sin embargo, también tenemos ahora con la comunicación que es bien amplia, nosotros podemos utilizar canales donde se empodere a los seres humanos que tú en la mañana respirando 10 minutos, estirándote, tomando una nota y escribiendo por qué tú estás agradecido, son cosas gratis que todo ciudadano lo tiene en las manos y que uno darle más voz a eso, eso puede generar un bienestar y es algo que yo lo he utilizado y me ha funcionado. Muy bien. Que es lo Mira más algo, importante. César. Yo siempre he dicho, como regidor actual, y que he visto la experiencia, la parte pragmática de ser regidor, eh, que la municipalidad es un librito. La Ok. 176-07 es la ley que rige los municipios y distritos municipales, y en ella se encuentran prioridades del gobierno local. Cuando hablamos de bienestar también debemos hablar de un espacio público que tenga las condiciones de la buena convivencia. Por ejemplo, la recogida de basura es un tema primordial para la municipalidad. Hay otros temas que involucran el deporte, la recreación, el presupuesto participativo para obras de infraestructura en ciertos sectores, pero nosotros coincidimos en una circunscripción, en una zona, la zona sur de Santiago, que tiene quizás una diversificación de estatus sociales.
es decir, de realidades socioeconómicas. Yo pudiera entender que tu punto de vista, tu primera propuesta, la que me dices acá, tiene en términos generales muy buena aceptación, pero quizás no sea la realidad que necesiten algunos sectores. Ok, Entonces, a esos sectores como Pekín, Cristo Rey, Atomayor, ¿qué otro podrían mencionar? Barrio Lindo, Barrio ok. Obrero, esa zona altamente o demográficamente densa, populosa, dirían muchos, ¿cuál es la propuesta que tú le Ok. llevas para ellos? A esos sectores como Barrio Lindo, que esa clase más popular, Ujú. en mi tiempo de presidente de Junta de Vecinos, yo pude identificar, darme cuenta que por lo regular las problemáticas de una comunidad y otra son las mismas. Entonces, eso me ha llevado a crear una propuesta que tiene la intención de identificar esas necesidades, cuáles grupos de apoyos están abordando eso, tanto a nivel institucional del Estado y también a nivel de ONG. También Sí. grupos que tienen experiencia resolviendo un tema y hacer esa sinergia para uno tener más agilidad en responder las situaciones. Es claro que la sinergia tiene algo que 1 más 1 no es 2, es Ujú. 5, porque cuando viene la experiencia de un grupo a resolver algo, te resuelve un problemita de una vez. Y uno tener identificadas cuáles son los actores, cuáles son los actores en Corazán, cuáles son los actores en Edenorte, en el mismo ayuntamiento, y tener esa red, yo considero que vamos a tener respuesta ágil e inmediata a esos temas que van más allá del mismo ayuntamiento y que con el empresariado, uno identificando esas empresas que dan apoyo a sus comunidades, uno tenerla bien interconectada. Yo entiendo que esa es una propuesta que va a impactar grandemente en las comunidades. Muy bien, pero Cuéntame. me parece muy interesante todo eso. Ahora bien, hay un proceso de campaña. Ok. En el proceso de campaña hay que implementar mucha creatividad para llevar el mensaje. ¿Qué estás haciendo para que la gente se entere de tu mensaje y de que escoja tu propuesta dentro de cientos? Ok, vuelvo a mi punto. Yo entiendo que en mi proyecto yo estoy recogiendo el trabajo previo. Sin embargo, en eso se ha basado inicialmente la columna de mi proyecto. Ahora bien, en ese proceso también uno está llegando a personas nuevas. ¿Qué yo he venido haciendo? Como te comenté, unir para servir es más que yo. De hecho, ahora mismo yo tengo una campaña en las redes sociales que es personas dando testimonios de por qué se unieron al proyecto y qué pueden aportar desde el proyecto. Eh, yo estoy conectando eso mismo, personas que tienen valor, conectándole en base a esas propuestas puntuales y proponiendo soluciones que sean tangibles. Hay otro tema que es muy importante y tiene que ver con mi identidad, que es promover el bienestar, promover la cultura emprendedora y la toma de riesgos inteligentes. Eh, Esa propuesta, aquí hay múltiples programas del gobierno y del empresariado que están ahí para apoyar a los emprendedores, a los pequeños negocios. Considerando la conciencia que tiene Ulises Rodríguez sobre la innovación y el emprendimiento, yo vi la oportunidad desde el ayuntamiento nosotros darle más alcance a esos programas. De hecho, hay una ley 688 de emprendimiento que puntualmente y tiene un reglamento que se aplica, que un pequeño empresario o una persona que tenga una cuenta de banco, un ahorro de un 10% en una entidad financiera y que vía la Red Nacional de Emprendimiento valide un plan de negocio, a través de ese programa el gobierno le presta hasta un 70% puede ser hasta 1 millón de pesos y le da 18 meses para pagar. Lo que yo he venido haciendo es poniendo en conocimiento de las personas estructura, vamos a suponer, no sé si tú eres abogado, tú No, eres abogado, no, ¿no? diplomático. Pero creo que Sí, sí. maneja bastante, por eso lo asocio. Poniendo, arrojando luz a esas
esos rieles que ya le ha costado bastante al dominicano, que haya una ley que esté aprobada y que uno le ponga atención, vamos a hacer que eso se ejecute, que se ejecute más, porque muchas veces están ahí y la gente no la está aprovechando. De hecho, yo participé en un programa en diciembre, por ponerte un ejemplo, fue desarrollo de comunidades emprendedoras, se hizo en el Centro de Convenciones de UTESA. Fue 3 días, capacitaciones a un gran alto nivel, almuerzo, desayuno y comida. De hecho, ahí estaba Peter Marte del Centro de Convenciones de Sí. UTESA. Y ese tipo de programas, José, si uno, cuando uno participa fuera de, a nivel privado, un día te cuesta $300. Sin embargo, el Estado Dominicano, a través de la Red Nacional de Emprendimiento, pone eso a disposición y mucha gente no se entera. Entonces, yo he venido haciendo lo que hago y con la intención de que mucha gente que vibren y que tengan esa necesidad se unan al proyecto para ya desde el ayuntamiento poder aprovechar eso, pero también proponer cosas y crear esas iniciativas. César, ¿por qué Dominicanos por el Cambio? Bien. Dominicanos por el Cambio, yo siempre lo menciono, y fue algo que inicial lo pude descubrir. En una visita que yo hice al Senado, yo vi a Eduardo Estrella motivando bastante a los jóvenes, como que ustedes debieran involucrarse en esto. Y en ese momento yo consideré la oportunidad. Luego, al ver la reputación que tiene el partido de la mano de Eduardo Estrella y el relevo, yo vi un partido que tiene como valor el relevo y la coherencia en el accionar. Es un partido pequeño, alternativo, sin embargo, desde el inicio viene con una línea, ha sido coherente en ese accionar y eso me llevó a elegir Dominicano por el Cambio. Tuve el privilegio que conecté con Emily. Emily, considero, a mí fue uno de los primeros regidores que conversamos respecto a la candidatura. Y cuando yo vi que Emily también tiene un perfil que yo me identifico, que no es un perfil, aunque tiene mucha experiencia política, pero no viene de la política tradicional, Tradicional, sí. sino del activismo. Yo dije, wow, pero tenemos idea. Eso hace sentido y hoy yo estoy sumamente agradecido en esta última semana porque yo vi cómo esa decisión fue una decisión ganadora. Porque vi cómo en los partidos tradicionales, en el PLD, en el PRM, como muchos jóvenes con talento, lamentablemente por la estructura partidaria tradicional, que es más compleja, sus esfuerzos quizás se vieron malogrados. Y en mi caso particular, yo voy viento en popa y estoy seguro ahora que el domingo 18 somos electos regidores por la circunscripción número Muy bien. 3. Ustedes van aliados al PRM, igual Exacto. que muchos otros partidos alternativos, Sí. como se denominan. Eh, ¿Por qué Ulises Rodríguez y no Víctor Fadul, por ejemplo? Mira, no te diría por qué no Víctor Fadul, porque ni me he puesto a pensar por qué no él. ¿No sería un poco crítico de parte de una persona pensar así? Es decir, ¿por qué no comparamos ideas? Ok, no, en mi caso ¿O tú cumples con la particular, disciplina partidaria? no, en mi caso particular lo que te digo es que no te podría decir por qué no Víctor, porque no he pensado las razones por las que él no pudiera Entonces, ser ¿por qué un alcalde. ciudadano podría escoger a Ulises y no a Víctor? Ok, Dímelo así. ¿por qué a Ulises? Mira, Ujú. como te comenté, Ulises tiene la experiencia en una larga trayectoria y en los últimos 4 años coincidió la vida, la oportunidad de que tuviera en una posición donde él ha adquirido y ha puesto con hechos reales eh, una buena gestión en lo que tiene que ver la innovación y el emprendimiento. Santiago es una ciudad que está en vía de desarrollo con bastante potencial y lo que permite que una ciudad pase a otro plano que empoderar a la innovación, los emprendedores. ¿Por qué? Porque el aparato estatal, por más que sea limitado, el aparato estatal también tiene una carga muy grande. Sin embargo, si apoya ese pensamiento, ese pensar fuera de la caja,
Así es que las ciudades crecen bastante. Nosotros tenemos un ejemplo. Japón es un país pequeño, una isla como nosotros, y es una potencia en el mundo. Eso tiene que ver con que un motor Honda está aquí y esos 70 están aquí todo el tiempo. De hecho, aquí donde estamos, aquí Grupo Cabel, en la figura de Joel, que está innovando, que está trayendo los vehículos eléctricos, está poniendo sobre la mesa temas que pueden cambiar, ponernos como un polo de inversión acelerado, donde nosotros podamos exportar muchísima tecnología. Y por eso yo entiendo que Ulises eh, es la mejor opción en esta coyuntura presente César, que tenemos. me da un poquito, me llama mucho la atención que me dices, estoy en Dominicanos por el Cambio por el tema del relevo. Me dices además que estás porque entiendes que se te da un Ok, espacio. Y me hablas también de la experiencia. Pero, por exacto. ejemplo, un ejemplo práctico te estoy poniendo para que tú puedas expresarlo a la ciudadanía. Víctor es 2 veces diputado, tiene la experiencia, además fue miembro del Consejo Nacional de Magistratura, tiene la preparación académico profesional, entiendo que dentro de sus propuestas están los temas de innovación y tecnología, de emprendimiento, o sea, ¿cuál es el factor diferenciador de uno y otro? ¿No Ok, te gustaría ver una nueva generación que no sea la política tradicional? Ahí es que yo quiero que tú me expliques y ok, convenzas a la ok. ciudadanía de Mira, Belice. de hecho, es que estamos en un torneo electoral. Ajá. Por más que sea, no van a ser los dos. No va a ser Víctor Ujú. y Ulises, va a ser uno de los dos. Pero Con- ¿por qué tú escoges a Ulises? Porque yo escojo Ulises por el tema, por esa conciencia en el tema de la innovación y el Ok, emprendimiento, que es un factor clave para que Santiago se apalanque y llegue a otro nivel. Considerando Santiago es la sede de las 4 universidades más importantes. claro. Santiago es la sede de los grupos empresariales más grandes. Entonces, Ulises, desde el ayuntamiento, el gobierno local, que a diferencia del Estado tiene un gran impacto en todo, en esa conectividad, yo entiendo que va a llevar a Santiago a otro nivel. También tomando en cuenta que el presidente Luis Abinader ha venido haciendo un excelente trabajo y tener un alcalde un alcalde del oficialismo, porque es seguro, muy probable, que Luis Abinader va a ser presidente. Entonces a Santiago le conviene tener un síndico que esté vinculado al oficialismo, porque la capacidad de accionar es mucho más amplia. Bueno, yo tengo otra opinión al respecto, pero Bien. viva la democracia y por eso soy muy defensor de los contrapesos. Por eso prefiero siempre el voto preferencial para que los grandes partidos, independientemente de quienes sean, no se hagan con la parte fiscalizadora y Claro. la parte administrativa al mismo tiempo. Pero es muy aceptable que digas eso. Se acerca el 18 de febrero. ¿Cómo te preparas para este día? Ese Ok. día que a las 7 de la mañana yo pienso votar a las 7 rayando. Yo a las 6:50 estoy en la fila, para que tú sepas. Entonces, Ya. ¿cómo te preparas? ¿Cómo estás hablándole a tu familia, a tus amigos? Para que ese día tan estresante para los candidatos, yo he estado ahí en 2 ocasiones como regidor porque se suspendieron una, eso fue traumático. Wow. Entonces, ¿cómo te preparas? ¿Qué le dice a la gente? ¿Cómo está tu Ok. mentalidad? Todo esto. Mira, yo considero que el reto de cada ser humano, en cualquier desafío que tenga, es uno tener la capacidad en esos momentos que tú estás cerca de algo importante, que tú vas a tener como esos impulsos, tú tratar de, lo que tú me mencionaste ahorita, centrarte. Yo considero que la gestión interior es la primera batalla. Totalmente. Y eso yo trato. Como te comenté, yo creo en lo que son ese trabajo diario, ese trabajo tuyo que no lo ve nadie. Yo repito afirmaciones, yo oigo mis meditaciones, yo hago ejercicio, trato de comer bien, Excelente. trato de dormir bien. De hecho, Evitas el ruido también.
Porque en política se dan mucho los rumores, que los ruidos, que las cosas. Entonces Claro, tienes que tener una salud mental en óptimas condiciones claro, para no llevarte de eso, porque, wow, si tú supieras, César, que lo más chocante para mí en política fue, yo entendía que yo, evidentemente, tú en mi caso, y me imagino que en el tuyo, no buscas hacerle daño a nadie, todo lo contrario, tú estás construyendo. Pero en ese proceso, si tú quieres, dicen por ahí, si tú quieres conocer con quién tú cuentas, aspira a algo. wow. O sea, porque inmediatamente tú anuncias tus aspiraciones, sin querer tú estás lacerando los intereses de alguien, Claro, sea para bien a claro, uno o sea para mal a otro. Entonces, hay cosas que tú no puedes controlar. Y en ese proceso empiezan los ataques, sí, cosas que o sea, que yo nunca imaginé que una persona podría decir. Yo digo, caramba, pero ¿quién es ese? claro, Entonces, ahí es donde entra el rol de la salud mental como un claro, candidato responsable, porque hay muchos claro, sinvergüenza, eso hay claro. que decirlo. Entonces, ese proceso de interiorizar, de centrarte, yo le decía precisamente anoche a una persona de mi equipo que me llama para decirme, porque fulano está haciendo este tieto, porque fulano dijo, y yo, espérate, déjame pasar el colador, te llamo ahora. Yo no me sentía cómodo en ese Ok, momento, le cierro, me calmo, espero que se calme y ahora, sí, ahora explícame qué es lo que pasa, tal y ya, tal cosa. Y resulta que era todo lo contrario de lo que pensaba por la emoción del momento. Entonces, claro, es ahí donde yo entiendo que en el rol de candidato nosotros debemos estar muy conscientes de claro, cómo impactamos la vida de las personas, incluso porque hay gente que nosotros inspiramos y no nos damos cuenta. claro, Entonces, tú tienes que saber si tus acciones se inspiran para bien o para mal. A mí me agrada muchísimo la idea de que jóvenes como tú, y no solamente, y repito, por el tema de edad, sino por las ideas, está aportando el debate público. En una República Dominicana que su democracia es relativamente joven y claro. que no tenemos una cultura de debate, no tenemos una cultura de definición de ideologías, a pesar de que el pasado, señores, venimos de Juan Bosch, de Peña Gómez, de Balaguer, que usted pudiera estar de acuerdo o no, pero eran gente pensante. Claro, claro. Entonces, imaginemos que estás en la sala capitular. Ok. Ya eres regidor de Santiago. Yo lo imagino. De hecho, parte de las visualizaciones que hago es yo vestido de blanco ese Ah, día. muy bien, muy bien. Claro. Y la visión luego de la visión. El 24 de abril. Mira, Cuéntame. ese día, 24 de abril, yo, junto a nuestro equipo, diseñamos un plan como si fuera que ganamos la alcaldía. 100 días de acción. Los primeros 100 días, ¿qué va a hacer César Mejía como regidor? Mira, de hecho, te voy a contestar esa pregunta yéndome a la anterior. Tú me preguntaste qué yo estoy haciendo también en este momento. Yo ahora mismo tengo un maratón llamando gente que sabe el trabajo que venimos Ujú, realizando y también comunicándole que luego de nosotros ser electos, parte del programa del proyecto César Mejía como regidor es ujú. centrarse en culminar un plan de trabajo, un plan de trabajo medible, específico, con tiempos específicos, realista. Entonces, la intención es, luego de ser electo, crear ese grupo, especificar ese plan con las condiciones que tenemos. También va a haber ya un tiempo prudente para eso, para nosotros comenzar a darle forma a esas propuestas principales que nosotros impulsamos, pero también hacer sinergia con los demás candidatos. Nosotros van a ser 13 candidatos electos en la circunscripción número 3. Así es. Es posible que no todos sean del PRM, no van a ser así, no van a ser todos del PLD. Y dependiendo de ese escenario que uno no lo puede predecir, también yo entiendo que yo estoy enfocado en eso. En los primeros 100 días tú lo vas a ver quizá ese 24 de abril que vamos a proponer y también dejando el espacio para muchas cosas que uno la va a comenzar a vivir en ese proceso, porque uno tiene una idea de cómo son las cosas. Sin embargo, en la práctica, uno tiene que darse la oportunidad de ser flexible para uno poder ir aclimatándose a esa realidad y hacer Muy lo bien. mejor posible. César, atiende a tu cámara y Bien, tienes una oportunidad para pedirles empleo de 4 años a la ciudadanía de sí. Santiago, la circunscripción número 3, específicamente en la zona sur. Bien,
mi propuesta, de hecho, yo tengo ahora mismo uno de mis proyectos es una carta al elector donde yo explico por qué mis acciones previas me validan como un buen candidato. Es un proyecto que basado en una identidad, en la coherencia sobre lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se propone hacer. Yo pido el voto a que me apoyen en la casilla número 7, el cuadro 9. ¿Por qué? Porque es un proyecto que coherente, un proyecto que tiene la apertura para recibir el talento de todos esos ciudadanos que están interesados en crear un bienestar colectivo para nuestra ciudad. Y también pueden seguirme en las redes, César Mejía Peralta en Instagram y en cesarmejiaregidor.com. Usted puede ver mis propuestas, mi trayectoria social y comunitaria y el aval de por qué yo hoy tengo la valentía de pedir un voto a un ciudadano. Gracias, César. Ahí estuvo con nosotros el candidato a regidor César Mejía por Dominicanos por el Cambio en la circunscripción 3 de Santiago. Es licenciado en Derecho y es un emprendedor social y comercial con valores cristianos. Amén. Este fue el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.